Mi único hobby desde que nací ha sido el fútbol. La pasión que tengo por este deporte se la debo íntegra al club. Lo mejor de lo mejor, porque he estado en otros clubes y no he sido igual que en mi casa. Lo más importante ha sido la unión que hemos tenido entre todos los jugadores, que hemos participado en distintas temporadas. Lo que quiero es agradecer a la gente de Cheste todo el apoyo y todo el cariño que me han dado siendo jugador, porque para mí este pueblo siempre ha sido como mi casa. La afición es lo que manda y por amor al arte, pues todo lo que haga falta por el deporte. Si hay algo que he podido ver durante estos años en el ayuntamiento es la verdadera pasión que existe con este deporte en nuestro pueblo. Muchos años de sacrificio, muchas horas en el campo, a mí no había bastantes horas para venir. En mi etapa aquí solamente tengo palabras de agradecimiento al club por lo vivido y por lo cosechado. El fútbol, que según algunos es equipo de masas con la mente muy privilegiada. Fui jugador del CD Cheste desde el año 89 hasta el año 96. He pasado aquí 7 años maravillosos y para mí es un honor volver a venir para recordar viejos tiempos. Para mí el fútbol es una de mis religiones y si ha sido por el CD Cheste no tengo otras cosas que agradecérselo. Se trata del club deportivo más antiguo y más numeroso de nuestro pueblo. En el club han habido muchos fundadores, pero mi abuelo siempre nos ha inculcado mucho el Cheste. En el año 70, en este campo que era un auténtico pedregal, había una viña, se arrancó la viña, se formó el campo y empezamos con unas peñas locales, que entre ellas me acuerdo de una que dio luego muchos jugadores al Cheste, que era el Picaport, la peña Picaport. Nosotros empezamos en el club primero con una peña, que era el Inter. Estaba el Inter, el Picaport y el Cheste de veteranos. De esos 3 peñas hicieron el club, hicieron lo que era el Cheste Club de Fútbol. Desde los años 70 el ayuntamiento siempre ha estado apoyando al club. Ya Matías Morell en esa década se cede los terrenos que eran municipales y sucesivamente cada ayuntamiento ha estado apoyando al club. He sido jugador de fútbol, estuve aquí cuando hicimos peñas. Yo de crío pues estaba en Sinarcas y ahí teníamos un campo de fútbol y ahí pues jugábamos los amigos y tal. Cuando vine aquí a Cheste con 10 o 12 años, pues nos encontramos que no teníamos aquí campo de fútbol. Entonces normalmente con los amigos íbamos a jugar detrás del frontón del tío Rafael León, que ahí hacíamos partidos y tal hasta que ya se hizo el campo de la viña. Un campo de piedras que no teníamos valla, la valla era una cuerda girando todo el campo que la teníamos que poner y quitar y teníamos que limpiar y espedregar todo para poder jugar, inclusive marcábamos a mano con un capacito y el yeso, así, pero muchas veces no teníamos ni agua para regar, no teníamos luz. El primer campo que empecé a jugar, pero tenía 3 o 4 años o 5, era el de allá en la calle Doctor Navarro. Las peñas jugaban, entre ellas no había ningún campeonato, y una cuadrilla de iluminados, pues decidimos que teníamos que tomar esto en serio y legalizar el equipo. Entonces decidimos, pues como vamos a estar en primera regional, vamos a hacer un buen campo. Que aquí estuvimos trabajando todos los jugadores, quitando piedras, poniendo ladrillos. Todo el material de árido y de cemento le he traído todo para la cimentación de la valla. Todo un pueblo se volcaba a las 7 de la tarde a poner bloques y hacer las paredes del recinto. La tribuna esta del campo, que la inauguró el alcalde que entonces, como había sido jugador de fútbol, antiguamente, en el año 46 o 47, pues
apoyaba mucho, nos apoyaba mucho en todo. Y le dedicamos la tribuna al alcalde y jugador del Cheste, que era Matías Morell. Este campo era de tierra y yo los viernes venía con una furgoneta que tenía a ramearlo para que al otro día Nadal lo marcara, que Nadal era el que marcaba el campo. Trabajo aquí nos faltó, piedras, hierba, regar, recoger piedras, ir con los chavales para aquí y para allá. Luego me metieron de presidente y estuvo 3 épocas. Federamos el equipo en el año 1973. Los jugadores, mientras fui presidente yo con mi junta directiva, los jugadores no cobraban, eran jugadores todos de Cheste y algunos que reclutábamos de la Universidad Laboral. La época en la que yo jugué fue una época muy bonita porque principalmente éramos todos jugadores de aquí del pueblo, más alguna incorporación de los jugadores que venían de la Universidad Laboral. Entonces éramos todos compañeros de aquí del pueblo y estuvimos durante mucho tiempo jugando. Estos jugadores entrenaban y jugaban simplemente por afición y simplemente cuando ganaban un partido les invitamos a una merienda en la discoteca. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación porque ya te digo, como principalmente yo jugaba con gente de aquí del pueblo, era gente que nos veíamos todos los días en casa, que incluso quedábamos para cenar y quedábamos para todo, era una piña aquello, era más el conjunto que la particularidad en concreto. Nosotros hemos tenido problemas siempre desde que empezamos, porque como no teníamos ni un puto duro, pues entonces cuando no hay dinero, pues no tienen más que problemas por todos los lados. Primero para hacer el campo, para hacer las casetas, los vestuarios, un mínimo decente para poder practicar el deporte del fútbol. Una vez estábamos ya en tercera regional y quizás subimos a segunda regional, los equipajes de Cheste iban muy por allá, igual llevaban rayas, que camiseta negra, que camiseta blanca. Entonces en una junta directiva con mis directivos decidimos hacer el equipaje del Cheste. Nos gustó el equipaje del Brasil, camiseta amarilla con pantalón azul y medias azules, y decidimos ese equipaje, y ese equipaje es el que hoy en día lleva el Cheste, muy gustoso de que aún continúe ese equipaje. Fue una época bonita porque conseguimos varios ascensos. Pues yo empecé en tercera regional, en 2 o 3 años subimos a segunda, posteriormente al año siguiente subimos otra vez a primera y, como digo, todos éramos jugadores de aquí de la zona o del pueblo. A mí me tocaba muchos domingos o sábados ir casa por casa a recogerlos y decirle, oye, que ayer me acosté tarde, bueno, y los tenía que llevar al coche, al autobús, para que pudiéramos completar, y algunos partidos no teníamos ni siquiera uno para recambiar. Empecemos la liga a jugar y pasemos la temporada en tercera regional. Al año siguiente, en tercera regional, empecemos a jugar y no había forma de subir ni hacer nada, nos quedamos en tercera regional. Hemos tenido épocas muy buenas, cuando hemos ascendido de tercera a segunda regional, de segunda a primera, esa fue espectacular, y ahí lo que yo solía decir era que por lo menos teníamos que anular cada uno a nuestro jugador, que nos tocaba enfrente, y hacer un poquito más, y con el exceso del poquito más que hicimos cada uno íbamos a ganar partidos, y así fue como ganamos muchísimos partidos y pudimos subir. Y ahí empezamos a subir de categorías, subimos a segunda, en segunda marqué 38 goles y subimos a primera.
y ganamos. Y por teléfono había perdido el Turís o no sé cuál y nos subíamos automáticamente a Primera Regional. Y ya bajamos todos los autobuses que subimos a ver el Cheste, bajamos eufóricos y ya llegamos a Cheste, subimos al ayuntamiento festejando la subida a Primera Regional. Fui presidente del Cheste durante 7 años, cuando el Cheste no tenía este campo. He sido 4 años presidente del CD Cheste y aquí he estado pues a gusto con toda la gente que ha estado aquí conmigo. Y yo he estado aquí más porque 4 hijos míos han sido futbolistas, han jugado aquí en el Cheste. Por mi directiva pasó mucha gente, puede olvidarme de algunos, como natural, pasó el Aurelio, pasó el Ángel el Feligrés, pasó Nadal, pasó Godoy. Estaba Fernando, estaba Parry, estaba Chimo, estaba Emiliano, con la directiva estaba Loren, estaba Paco, bueno, gente con la cual sigo teniendo una relación muy cercana y muy fluida y bueno, y quería decir de mi amigo Parry que es como si fuera de mi familia y una de las personas que el fútbol me ha dejado para siempre. La directiva que había en aquel entonces pues eran gente del pueblo, gente, José Vidal, creo, Guillermo, también era el padre de Paco Llorens, también debuté con el padre de Paco Llorens, debuté siendo juvenil con el primer equipo y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Presidentes, Paco Llorens, como inicié en mi campaña deportiva, que fue el presidente, que fuimos mucho éxito. Recordar en primer lugar la figura de Hilario Cabrera, que con diferencia ha sido el mejor presidente que he tenido y el gran causante de que yo estuviera aquí y que el equipo consiguiera lo que consiguió. Cuando terminé, que dejé los 4 años, pues para agradecer a los jugadores y a todos, arreglé una cena en el campo de tiro de aquí de La Loma. Organicé una cena para todos los jugadores, se las pagué por mi cuenta para que fueran a cenar y entonces fue un año que se terminó muy bien. Fui presidenta durante 5 temporadas, mi primera temporada fue 16-17. Pasamos una pandemia también, bueno, nos pasó de todo los 5 años que estuve de presidenta con mi junta directiva. Pero bueno, yo creo que han sido buenos años y muy buenos recuerdos. Estábamos en preferente, cuando yo entré de presidenta, bajamos a primera, de primera bajamos a segunda y de ahí, pues bueno, volvimos a subir a primera otra vez. Este año la directiva que hay también en el Cheste, pues creo que es una buena directiva. Me gustaría que consiguiera los éxitos que persigue. Soy el actual presidente del CD Cheste. Estoy en las legislaturas 21-22 y la actual 22-23 y este grupo se ha formado por 11 personas que son las de nuestro grupo de consejeros, 3 de los cuales son mujeres, la mayoría de ellos son exjugadores de fútbol y todos somos padres de jugadores de fútbol. Desde que soy presidente, yo lo único que me ha resultado muy satisfactorio fue cuando logramos hacer que nuestro club esté legalmente completo, esté legislativamente con toda la documentación que necesita. Eso para mí fue un paso muy importante. Recuerdo perfectamente y con mucho cariño mi época aquí. Fueron 4 temporadas muy buenas a nivel deportivo y a nivel personal, con un grupo de personas que creo que fueron los que gracias a ellos se consiguieron los objetivos y ascender de categoría, jugar una promoción a tercera división que 2 años antes parecía imposible. Recuerdo el partido contra Burriana aquí, estaba hasta la bandera, se tuvieron que poner gradas supletorias, si hubiera habido más capacidad hubiera entrado más gente y yo creo que eso es uno de los días más bonitos que me ha dejado el fútbol, ¿no? Uno que nos jugamos a la subida de categoría, de tercera categoría a segunda. Y eso fue allá en Valencia, en el camino de Sagunto.
La Fe, pasando la Fe a la derecha, un campo que había allí, de tierra, claro. Yo sé que allí los 2 goles que ganamos nosotros los metió. Y subimos ya a la segunda categoría. Terminó la primera parte y terminó la segunda con empate a 0. Jugamos la prórroga y terminó igual, 0-0. Y entonces tuvimos que jugar a los penaltis. Resulta que el primero lo chutó el Burjasot y lo marcó. Llegó el segundo y pasó lo mismo. Nos metió el Burjasot y nosotros 0. Pero justamente los 3 últimos, el portero nuestro los paró y el de ellos los falló. Entonces nosotros nos quedamos en preferente y ellos bajaron a primera. Y después del partido vinimos con los 2 autobuses a la plaza, al ayuntamiento, porque estuvo el alcalde con nosotros, David Doménech, y nos recibió en la puerta del ayuntamiento. Aquello fue apoteósico. Yo recuerdo muy especialmente el año que ascendimos, fuimos a jugar a Chiva y era un partido de rivalidad, Chiva-Cheste. Chiva tenía opciones de meterse en la promoción y recuerdo que nos expulsaron a 2 jugadores, nos quedamos con 9 jugadores y ganamos 0-2 en Chiva. Bueno, la verdad es que la gente de Cheste que fue allí al campo de Chiva, bueno, solo le ver las caras de satisfacción de lo que hayamos conseguido con 2 jugadores menos. Es un partido que nunca se me va a olvidar. Hemos podido incorporar 2 equipos más de fútbol, tenemos a los cadetes, juveniles, el primer equipo amateur y también hemos incorporado el primer equipo femenino. Es la primera vez que el club lleva un amateur femenino, que por cierto ha costado mucho formarlo porque no teníamos cantera de Cheste, teníamos muy pocos chicas de cantera. Estamos en liga y con buenas expectativas vía futuro con el fútbol femenino. Yo he jugado con jugadores muy antiguos, con el Cherano, todos ya os estoy nombrando gente fallecida, el Julio de la Estafeta, con Pepín, y luego ya más modernos, pues con el Lin, con el Chato, con el Eduardo, el Villaro, con Ramón, mucho tiempo. Tuvimos muchos jugadores porque los cogía desde juveniles hasta el primer equipo. Por ejemplo, Lin, Eduardo, el Chato, el José Vicente el Kempes, el que fue presidente del Cheste, el Bolo, el Monzón. Jugadores pues eran Cadenas, el Leo, el Bolo, el Conejo, el Carlos, el Planteres y ¿qué más? También había uno que es Mosi, que no está aquí. Luego estaba también uno que le decían el Porrón y el Cubillos. Y el Joto, que no es antes. Lo jugábamos en el Cheste. Selvivas era un jugador, para mí, de los mejores que han entrado aquí. Porque era un hombre que jugó en el Español. En aquel año, cuando yo vine, pues la verdad es que había un buen equipo. Y jugadores buenos, el Cheste siempre tiene jugadores buenos. Estaba Ibas, estaba Sebas, que era de Aldaya, y de aquí el pueblo estaba Eduardo, estaba Chapi, el Chato, estaba Marín, Godoy, Fernando. ¡Ay! 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 ¡Ay, lo que acabo de ver! ¡Señores! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
La verdad es que fue un año, para mí fue bueno porque yo venía de jugar el Torrente y se me acogió muy bien. Y no me quiero olvidar de la gente que había detrás, porque me quiero acordar del tío Palomo. El tío Palomo fue una persona que estaba encargada del material y fue la persona que siempre nos ayudaba y nos quería muchísimo, nos trató siempre como si fuéramos sus hijos. Recordarme al tío Palomo, que ese hombre hizo mucho por el club de Cheste, sin jugar al fútbol, pero estando de utillero, que también cuenta en el mundo deportivo. El tío Rafael Corberán, alias el Palomo. Ese señor se desvivió por estar aquí. El Miguel, el Guacho, también, gente que se han desvivido por nosotros, por el campo y por el Cheste en concreto. Cuando empecé a jugar yo en el club como primer equipo, yo era juvenil, pero casi no jugué juveniles. Me pasaron directamente ya al equipo que presidía Paco Llorens, que era el presidente, el entrenador era el tío Fite. Ahora hace otro de Cheste con Champi a la cabeza. Aquí tiene usted a de Cheste. Vamos a ver si es capaz de ganar. Por los viernes entrenaba el primer equipo y X juveniles entrenábamos un partidillo con el primer equipo. Y entonces siempre esta motivación, todos los viernes, cuando te duchabas, acababa el entrenamiento, ir corriendo a ver eso de que hacía los que estábamos convocados, perdón. Y te daba alegría ver Chapi, mira, con los mayores. Me pagaban por partido, entonces a mí me interesaba, a ver, aparte de jugar al fútbol, que lo de cobrar era lo de menos, pero te motivaba más, porque sabes que estabas ahí. Total, que aquella época fue una época feliz. Teníamos al Vivas, que era un jugador que ha jugado en primera división, y aquí teníamos también a un superjugador que era el Chato. El Chato era un hombre que ponía toda la gana que tenía y más, y además con un valor enorme. Pues me pasó una cosa en Aldaya. En Aldaya me puse a jugar al fútbol y íbamos ganando 0-2. Va trayendo el partido y me entra uno, ¡pam! Y me dejó la pierna mora que no podía andar. Me lesionó. Y el árbitro viene allí, medio riéndose, un árbitro grande, y me saca la tarjeta roja. Digo, y le dije, ¿cómo que me saca usted la tarjeta roja? Si me ha lesionado que no puedo andar estos jugadores. Y se reía, conforme tenía la tarjeta, le solté. Le solté, mediría 2 metros y pesaría por 120 kilos. Y lo tiré al suelo totalmente. Y me sacaron 36 partidos. Si pierdo, pierdo, si gano, gano, pero bien pitado. Se descendió a segunda, se volvió a subir a primera y creo que desde entonces el Cheste, pues creo que a segunda, ya no ha vuelto. Luego ya a partir de ahí ya el equipo subió a preferente, yo ya no estaba como jugador. Ha sido muy bonito estar 7 años aquí con la gente de Cheste porque sobre todo siempre me he considerado como en mi casa, siempre me han tratado muy bien y eso cuando vienes de fuera es mucho de agradecer. Compañeros como el Chapi, nos reíamos mucho con él en los entrenamientos, la verdad es que era un espectáculo entrenar con él, siempre te sacaba una sonrisa. Inicié aquí mi carrera como jugador en la escuela de Cheste y estuve 10 años ininterrumpidos y debido a la competencia que había, la gran calidad de jugadores de primer nivel que siempre ha habido en este club, tuve que marchar un par de años ahí a la competencia a foguearme, pero la experiencia en este club es inigualable. Los jugadores en mi época pues fue una época muy bien, porque es que quedamos siempre, todos los años, el sexto, el séptimo, quedábamos todos los años muy bien. El único problema que tiene el Cheste es que en esta categoría de preferente, pues los equipos que mejor salen son los que están alrededor de la capital de Valencia, porque
sin pagar mucho los tienen, porque aquí se tienen que desplazar a 30 kilómetros y entonces muchos no quieren venir aquí por eso, pero desde luego fue una época muy buena. Y en cuanto a jugador, pues recuerdo haber empezado en segunda regional, creo que conseguimos muchas victorias el año que ascendimos, se consiguieron más de 100 goles, creo que fuimos el equipo que más partidos había estado invicto. El entrenador que estuvo, por cierto, creo que fue un hombre que aquí dejó huella, el señor Fernando, conocido como el Tío Fite. Y luego cuando volví ya con 30 años, pues lo mismo, ahí llevaban 4 años para intentar ascender de primera a preferente, tuve la suerte de venir y ascender, un año en el cual éramos la mayoría gente del pueblo, me tenían a mí un poco, creo que de referencia, porque enseguida me nombraron de capitán. Yo estaba muy orgulloso de pertenecer a ese grupo y más de conseguir el objetivo. Cuando empecé a jugar, tuve la suerte de jugar con un gran número de mis amigos actuales, en el cual pudimos disfrutar de un ascenso cuando éramos cadetes. Luego ya cuando pasé a amateur, ya el equipo un poco más profesional, el Cheste venía unos años de sufrir bastante por no descender, se pudo hacer un muy buen equipo y creo que se consiguió un par de clasificaciones muy buenas, de cuarto y quinto en preferente, que eso era un logro para el Cheste. Empecé a jugar en los alevines, cuando se formaron los equipos, se hicieron una especie de peñas y se seleccionó a los 20 alevines, los hizo Rafael Gómez Chapi, el primer entrenador que tuve, y de ahí empecé a jugar, la verdad es que tuve suerte y jugué siempre. Los jugadores estuvieron ahí, nunca nos hicieron el feo de irse, ni de irse a otros equipos, ni de dejarnos tirados. Bueno, yo considero que eso es importante porque lo estábamos haciendo bien. Tuvimos buenos entrenadores. Uno fue, al principio eran entrenadores de Cheste, pues Ismael el Conejo, por llamarlo. Otro fue el Porrón, otro fue el Plácido. Después ya nos fuimos a Chiva y trajimos al Zorro. Pues entrenadores hemos tenido al Porrón, un tal Porrón que le decían, al tío Conejo, al tío Tatay, vamos a ver, al tío Tatay, al Zorro, tuvimos al Tocite, que ese hombre era muy buen jugador entonces, era de Buñol, que jugó en Madrid en segunda división. Tuvimos la suerte de coger un entrenador que ha sido, ni más ni menos, fue seleccionador nacional de juveniles en España. Se llamaba, bueno, aquí le llamábamos el Tío Fite. El Tío Fite era un hombre bastante entendido en la materia. Él fue el que nos ayudó a consolidar de alguna manera el equipo. Siempre les decía a los jugadores lo mismo, el balón se ha hecho redondo para que corra el balón. Entrenadores, si quiere te diga, hay uno que era el que teníamos en la calle Buenavista, era Jiménez, José Jiménez. Y después vino Tío Fite, que era de Buñol. Tuvimos como entrenadores, han pasado varios, entrenadores, el Porrón, Miguel Tatay, que ya faltó también, nos entrenó también Rafael Carraca, nos entrenó el Tío Fite, que es el entrenador que más tiempo hemos tenido, el que más nos enseñó, y con el que también tuvimos un ascenso importante de tercera a segunda, fue con Pedro el Zorro, que también pues, ya nos entrenaba y muy bien. Aquí en Cheste siempre se buscaba entrenadores de afuera y yo creía que había aquí un entrenador de Cheste que era mejor que los que venían. Entonces fiché al Chapi, a un tal que le dicen el Chapi, que lo conoce todo el mundo, y estuvo unos años aquí en el Cheste y dejó el equipo muy bien clasificado. He estado en el Club Deportivo Cheste durante muchos años, durante muchas peripecias que hemos tenido aquí,
He estado entrenando en todas las categorías, en alevín, infantil, cadete, juvenil, primer equipo. Hemos sufrido ascensos, hemos sufrido descensos y bueno, pues yo la experiencia que he tenido aquí en el club, la verdad es que ha sido bastante buena, me lo he pasado bastante bien. Pienso que la gente conmigo siempre se ha portado muy bien. Y luego ya cuando me retiré y pasé en el mundo de entrenador, pues también tuve la fortuna de poder estar aquí un año en el juvenil, que pudimos ascender a preferente, hicieron una reestructuración ahí y tuvimos la suerte de poder ascender. Y luego estuve 2 años en el amateur, en el cual, pues bueno, pues el primero tuvimos la desgracia de descender y el segundo pues hicimos un buen año en primera regional. Y actualmente tengo ahí la espinita clavada, que más que deportivo personal, de que algún año pues pueda volver a volver aquí y a ver si los resultados son mejores. Cuando estaba Hilario de presidente, volví al Cheste a entrenar, a intentar no descender, que no se pudo conseguir, y a los 3 años siguientes pues intentamos lograr el ascenso a preferente. Luego tuvimos buenos entrenadores, gente del pueblo, que es lo más importante que nosotros hemos considerado. Estuvo Chapi como primer entrenador en la primera temporada, 16-17, él estuvo 2 años. Ahí fue cuando bajamos a primera. Luego tuvimos a Juan Sánchez, que también es del pueblo, y ahí bajamos a segunda. Y luego ya tuvimos a Carlos Tarín, que fue el que nos subió el equipo otra vez a primera. Creo que parte del éxito de haber conseguido lo que se consiguió en esa época pues fue a los entrenamientos duros, ¿no? Decían que éramos un poco un equipo que entrenaba como los militares de la época, ¿no? Y bueno, la verdad es que como soldados fueron excepcionales. Cuando te ves a niños que los has tenido desde así en el campo La Viña a jugar en el primer equipo, pues eso te da muchísima alegría y muchísima confianza de que las cosas están bien. Y sobre todo el buen ambiente que había dentro de la plantilla. Éramos como una familia, nos llevábamos muy bien todos y no tuvimos ningún problema en toda la temporada, igual que con el entrenador era uno más y la verdad es que fue inolvidable. Una de las prioridades que hemos intentado tener nosotros ha sido que todo lo que sea personal del club sea de Cheste, sea gente de Cheste, excepto que no haya cómo cubrir una vacante, se ha traído gente de afuera, pero si no, se ha intentado que siempre sea gente de Cheste. Si mantenemos eso en el futuro, que es lo que trae a la gente al campo, es lo que hace que vengan los abuelos, los padres y las familias, es hacer un gran esfuerzo para que la mayoría de cada equipo que tengamos sean integrantes del pueblo. Las personas que durante estos 3/4 de siglo han hecho posible este gran proyecto colectivo que es el Cheste, ¿no? Bueno, entrenadores, presidentes, las sucesivas juntas, los jugadores y ahora también las jugadoras que se incorporan. Entonces, en cualquier municipio es fundamental contar con esas personas que construyen la sociedad civil, que articulan las asociaciones y que hacen que Cheste sea un municipio vivo. Saca el córner rápido, despeja el portero con el puño. ¡Gol! ¡Gol de Boleto! ¡Gol de Boleto, señores! ¡Gol de Boleto! ¡Qué golazo! Yo tengo momentos especiales, me acuerdo de uno que siendo juvenil, que no podía jugar con el Cheste en las fiestas, vino el Valencia Veteranos a jugar aquí en Cheste y yo pude jugar. Y yo que nunca he marcado, o sea, casi nunca he marcado un gol, marqué un gol en la portería, en aquella portería, hice un partidazo impresionante. Un día jugamos un partido contra el Chivas, nuestro rival, nuestro máximo rival era Chivas, siempre, algo es ahora, pero no tanto. Y entonces era el Cheste y el Chivas y tuvimos la suerte de hacer 300.000 pesetas en aquella época de taquilla. Al otro año, al tercer año, al cuarto año, vamos a Picaña a jugar y yo jugaba de defensa central. Y yo digo, aquí esto no meten goles y este equipo no va a subir. Y le digo a un entrenador que tenía, que le decían el Tatay, le digo, si no me
si no salgo a la segunda parte de delantero centro, no salgo ya. Hombre, no seas así, digo, sí. Y el hombre dijo, pues, sal y juega delantero centro. Y nos pusimos a jugar a la segunda parte y les metí 4 goles o 5 les metí. Un partido también muy bueno que me salió, estando entonces de entrenador, cuando bajamos de primera a segunda, una vez que jugué de lateral izquierdo contra el Torrente, que al no podernos ganar aquí, pues tampoco pudieron subir ellos a primera preferente. Y como partidos así que recuerdo muy mucho, es un partido que hicimos aquí de vuelta contra un equipo de Torrente, el Montesión, en el cual teníamos una deuda pendiente del partido de ida, y fue, la verdad, que ese día fue maravilloso. La cantidad de gente que había ese día yo no la he vuelto a ver en este campo nunca. Y además hicimos una especie de fiesta y luego el partido resultó y ganamos, o sea que fue una verdadera fiesta ese partido. Cuando era alevín nos tocó jugar contra el Valencia y fuimos a la Ciudad Deportiva. Entonces llegar a la Ciudad Deportiva del Valencia ahora son 15 minutos, entonces eran sobre 2 horas o por ahí. El ser chicos de pueblo e ir a una ciudad deportiva como la de Valencia, con las instalaciones que tenía y los campos que había, pues la verdad es que nos olvidamos un poco de jugar al fútbol. De hecho me metieron 8, yo era portero, pero lo que vivimos allí fue muy bonito. Y el mejor momento de todos fue mi último año como jugador, ascenso primera regional a preferente en una promoción contra el Burjasot B por penaltis, muy emocionante y donde el campo se llenó como yo nunca lo había visto. Maravillosa la afición y un proyecto de 3 años con Adrián Aroca y unos compañeros fantásticos. Lo culminamos en un gran partido en Burjasot con una gran actuación de nuestro portero Quique, que nos salvó la tanda y conseguimos el anhelado ascenso a preferente, después de unos años malos. El primer año de presidenta teníamos un equipo para estar sobrados en preferente, pero no sé por qué no salieron las cosas. Eran muy buenos jugadores, jugadores de preferente y jugadores que han estado hoy en día en tercera regional, o sea que eran muy buenos jugadores y siguen siendo, claro. Que fue, yo creo que el peor que hemos pasado, porque estábamos todos allí y nada, fue mala suerte, yo creo, y bajamos a segunda. Luego el partido que subimos a primera, pues bueno, eso fue la fiesta para todos. Recuerdo un partido en la Copa Emilio Torres, que habíamos empatado aquí contra el Paterna de primera regional y luego en la vuelta la jugamos en Paterna y contra el Paterna ganamos 0-3. Y la verdad es que era muy complicado porque eran dos categorías superiores a nosotros y después de empatar en casa 2-2, allí conseguimos ganar 0-3, lo que nos llevó a la final, que la perdimos por desgracia también, pero bueno, fue un momento inolvidable. Y también el primer año de juveniles, el primer equipo juvenil que ascendía, pues yo participé en ese equipo. Y la verdad es que fue un año muy bonito porque no perdimos ningún partido, el ambiente de todos los jugadores era genial y de hecho pues conseguimos subir. Mis mejores momentos con el club ha sido cuando estaba mi padre ahí, conseguíamos rascar algún empate contra equipos top como Lutiel, Requena, Buñol, que siempre nos daban unas palizas terribles. Mi padre ha sido directivo del club, don Rafael Tarín, dio la vida por el club junto a muchos otros presidentes y cuando ganábamos aquí o les empatábamos, la satisfacción era enorme y yo lo celebraba siempre con mi padre porque es el que me metió en este mundillo y me ha hecho la persona que soy. En estos 7 años ha habido momentos buenos y momentos malos. Yo intento quedarme con los buenos y con los recuerdos de los compañeros y de los entrenadores que he tenido. Para mí, poder hablar ahora de gente como Tatay, de gente como Pepe, el presidente que hizo que yo viniera aquí, de gente como el Churrico, de compañeros como Cacho, como Pedro, como Jordi, como Javi Morales. La verdad es que volver a recordar todo eso es muy bonito. Recuerdo también que nos apuntamos en un trofeo que había en la federación, que era el
en la Copa Federación, creo que era, de juveniles, que cuando fuimos a apuntarnos nos dijeron que nosotros no podíamos estar en esa competición, puesto que era para equipos de juveniles de primera regional y de categoría nacional. Entonces nosotros estábamos en tercera regional. Y las casualidades de la vida, hubo un equipo que se borró de la competición, nos llamaron para ver si queríamos competir. Y efectivamente competimos y llegamos a la final, que por cierto la perdimos 1-0, pero vamos, que hicimos un gran campeonato. Pues me recuerdo un año que me hinché a meter goles en preferente, que me hinché a meter goles, tiraba de espaldas y marcaba, tiraba de tacón y marcaba. Eso es y el periódico, todos los lunes, en el Superdeportes, venía Chapi, gol de Chapi por la banda, entra de cabeza, pum, remata de plancha y gol. Y así, eso me motivaba a mí. Todos los lunes ver el periódico, todos los lunes. Recuerdo que me llevo, no podía ser otro que la promoción a tercera división que tuvo el club, además de los ascensos, como el día del Burjasó de los famosos penaltis, otro con Carlos Luque también, que quedamos campeones y subimos a preferente, pero sobre todo la promoción, porque es el hito más grande que ha tenido el club hasta la fecha. Tuvimos una mala experiencia en primera regional la primera vez que subimos y descendimos. Posteriormente volvimos a rearmar otra vez equipo con la misma gente o con incorporaciones nuevas que iban llegando, de aquí también de los juveniles y tal. Y en 2 años más conseguimos otra vez el ascenso a primera regional. Luego ya la gente pues se vio que con la gente del pueblo no era suficiente y se inició ya las primeras contrataciones de gente de fuera del pueblo. Se rearmó el equipo bastante bien, estuvimos 4 o 5 años fundamentando ese equipo y el último año que yo jugué ya fue el año que se ascendió a primera preferente. Protagonizamos 4 ascensos y la verdad es que fue una época muy bonita. Yo estoy satisfecho y muy contento de haber jugado aquí, en este equipo y con los compañeros que tuve. Cuando la gente está contenta y no se va es porque algo está saliendo bien, aunque bajemos de categoría. Aparte coincidió de que fue el primer año de los mundiales de moto de aquí de Cheste y pensé que con la arboleda que teníamos, haciendo parcelas para que vinieran todos los motoristas de España, pues aquí se podía sacar un dinero para el club. Entonces, cuando llegó los mundiales, empezaron a venir aquí a Cheste y a ingresar el dinero, y ingresaron 6 millones de pesetas en aquel año. Y entonces aquel año fue de maravilla porque era un dinero que nos venía muy bien y pudimos hacer cosas que otros años no se podían hacer. He sido directivo, he sido delegado de campo y sobre todo me he dedicado durante 35 años a hacer crónicas de nuestro club. Yo empecé en Radio Turia y luego ya cuando la gente de Cheste se lo dejó, los que se encargaban de ello, entré a Levante Provincia Superdeporte y era un aliciente más, no me perdía ningún partido porque evidentemente tenía que estar viéndolos para poder informar. Luego en la web del club y en los periódicos y radio de la prensa comarcal, sobre todo la República, que es donde empecé a escribir. Siempre he estado muy a gusto en el club, conmigo nunca se ha metido nadie, no he tenido malos rollos ni con directivos ni con entrenadores y en principio siempre he estado bastante centrado y bastante bien dentro del club, no tengo ninguna queja. Es más, agradecimiento más que otra cosa. Aquí se me ha tratado muy bien, me he sentido como en casa. Ha sido un sitio que, para no ser de Cheste, el que no conozca esto no sabe lo que es. Cada gol que he hecho en este campo con esta camiseta, el sentimiento que he podido tener, que lo puedo comparar ahora después de muchos años de haber dejado el fútbol, y no es igual. O sea, no es igual que a lo mejor hacerlo con otro equipo. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a este club y que mi padre pues esté entre los socios más destacados de la historia del club. 35 años como club no se cumplen todos los días, es una faena impagable para toda la gente que ha estado desde que se fundó el club hasta este momento y los que vendrán después. La directiva trabaja muchísimo sin recibir nada a cambio y yo creo que se merece todo el mundo que ha estado ligado al club, tanto como directivos, como colaboradores, como todos, se merecen un monumento porque esto es muy complicado llevar a cabo. Estoy muy contento con el club, los ratos muy buenos que he pasado ratos malos pero muy buenos y estoy muy agradecido con el club y con las aficiones
y me han apreciado mucho y siempre he estado ahí con ellos y ellos conmigo. Estoy muy agradecido con el club y que dure muchos años. Que siempre daba gusto venir. Yo tengo la sensación, aún guardo el olor a puro, ese olor a domingo de tarde que no había nada y que veníamos aquí los chiquillos a ver el fútbol, a las antiguas generaciones que eran muy peloteras, que jugaban muy bien. Todo se ha suplido con la gran afición que hemos tenido en este pueblo por el fútbol. Todos los recuerdos que tengo de aquí son buenos, ¿no? Para mí venir a Cheste es volver a mi casa, entrar por la viña para mí se me pone la piel de gallina y bueno, solamente palabras de agradecimiento y deseándole siempre lo mejor al Cheste. Yo quisiera que el club subiera y estuviéramos en más categoría. Por lo cual estoy muy agradecido a todos los chestanos, a todas las juntas directivas que he tenido, a todas las juntas directivas que han habido detrás de mí y a las que hay en este momento. El ayuntamiento ha apostado mucho por el deporte y sobre todo por el fútbol de Cheste. Uno de los motivos que hacen grande a este club y que han permitido que durante 75 años haya podido desarrollar su actividad ha sido que encarna perfectamente los valores del deporte, ¿no? La superación, el trabajo en equipo, el trabajo duro, la sana competencia. Entonces yo creo que eso es algo que comparto plenamente y además es algo que también desde el Ayuntamiento pretendemos fomentar en el resto de las escuelas deportivas municipales, pero tenemos en el Cheste uno de los ejemplos más sobresalientes. Mi corazón es amarillo, entonces no puedo decir nada más que cosas buenas del club, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Para mí el Cheste será el club más grande que existe y siempre lo llevaré en mi corazón, eso lo tengo muy claro. Y para mí los demás clubes les tengo mucho respeto a la mayoría, me llevo bien con muchísimos clubes, pero lo que es el Cheste no me lo podría dar nadie.